Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta sesión del mes de mayo del proyecto Food for the Brain. Les agradecemos a los que se están conectando, a los que ya están conectados y a los que se están conectando en estos momentos. Y sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a esta sesión. Voy a permitirme leer el currículum del doctor Germán Carreto, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Germán. Sabemos de tu amplia experiencia en el campo y además con un tema tan importante en estos momentos como el embarazo ante una pandemia mundial como es esta que estamos viviendo por el coronavirus. Leo un breve, porque tiene un currículum muy amplio el doctor Germán, simplemente leo algunos detalles de su semblanza curricular. El doctor Germán Carreto es maestro en bioética, maestro en educación, director general de Pregnafem, Centro de Diagnóstico Femenino y Perinatal, profesor de pregrado y posgrado de varias universidades de México, tanto de manera presencial como en línea. Es médico materno-fetal, perinatólogo, cuenta con una fellowship in Advanced Gynecology Endoscopy, es ginecólogo y obstetra, es miembro de asociaciones de renombre, por mencionar algunas, por ejemplo, del American College of Obstetricians and Gynecologists, de la Society for Maternal Fetal Medicine, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico y Tratamiento Prenatal, miembro titular del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, miembro de la American Society for Bioethics and Humanities, miembro del Colegio de Profesionistas Posgraduados en Bioética de México, miembro de la Red Mexicana de Educación Bioética y miembro investigador del Grupo VINCA de Neuroética de la ANAHUAC en temas de inicio de vida y neurociencias. Ha sido ponente de varios temas relacionados con la ginecología y la obstetricia, perinatología, enseñanza y bioética, tanto a nivel nacional como internacional, así como autor y coautor en diversas publicaciones. La verdad es que es un gusto tenerte con nosotros, Germán, y poder pues que nos compartas tu experiencia en estos momentos en una situación tan complicada del COVID que estamos viviendo con las pacientes embarazadas. Sé que tienes muchas experiencias que contarnos y además un gran conocimiento que compartir. Así que sin más te cedo la palabra, Germán. Adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias, Marieli. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes y tratar de compartir algunas experiencias, como tú bien lo dices, de el embarazo, la lactancia con el COVID-19, y también vamos a ver ciertos aspectos bioéticos que se involucran, pues aquí también estamos hablando de que se involucran a dos personas, ¿sí? Entonces, por eso hay que hablar mucho de este tema, porque tiene unas implicaciones de que la paciente embarazada pues está en un estado de vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque van a haber tanto cambios físicos como psicológicos que realmente van afectando a la paciente, ¿no? Hay muchos cambios físicos, aumenta la bulimia de la paciente, cambios emocionales, las hormonas, que es la progesterona, se empieza a elevar muchísimo, está mucho más débil la paciente. Entonces, sí es un grupo que está en un estado de vulnerabilidad al que tenemos que cuidar, ¿no? Ahora, una cuestión es que la enfermedad de COVID-19, el coronavirus, es una enfermedad nueva, ¿no? Apenas estamos estudiándola desde a partir de diciembre del 2019, ¿no? Que empezó en China. Y realmente empezamos aquí, realmente en México, en febrero, ¿no? Entonces, tenemos que tratar que es una enfermedad nueva, nos estamos adentrando a un conocimiento nuevo y sobre todo también en el embarazo, ¿no? Algo que nos preocupa mucho es que los estudios que se han hecho tanto en China como en Europa y los pocos que llevamos aquí en México, pues han sido pacientes que han sido del segundo o tercer trimestre. No sabemos realmente cuáles van a ser las repercusiones de las pacientes que apenas están embarazando en esta pandemia, ¿no? De ahí la importancia de, pues, platicar muy bien sobre la prevención, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos virus, por ejemplo, como hace poquito que hemos tratado mucho del Zika, ¿no? Que puede tener ciertas repercusiones en el bebé, y pues realmente no sabemos realmente de diciembre para acá las pacientes que se hayan embarazado justo con la enfermedad, con la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, para tratar de nada más resumir, porque seguramente ya han oído mucho de COVID-19, sabemos que es un virus, ¿no? Que tiene un peso muy grande, que esa es una de las ventajas, que no viaja o no está en el medio ambiente, sino que tiene dos posibles focos de infección, ¿no? La primera son por gotitas que nosotros tenemos tanto al hablar, que aunque no lo veamos, generalmente tenemos ciertas gotitas que pueden entrar a nuestros ojos, nariz o boca. Y la otra, que es un gran foco que no hemos podido
disminuir ese tipo de transmisión es al de tocar los fomites. ¿Qué son los fomites? Pues las cosas, ¿no? Entonces, si nosotros tocamos las cosas y el virus está ahí, que muchas veces se ha visto que tarda en irse el virus, a veces, por ejemplo, el papel son 24 horas, en plástico o en algunos aceros son hasta 3 días, y entonces al momento de nosotros tocar y llevarnos las manos hacia la nariz, boca o ojos, es el medio de transmisión, ¿no? Ahora, también se ha estudiado mucho, porque habían dicho que a lo mejor se podía dar una transmisión vertical. ¿Qué es eso de transmisión vertical? De la madre hacia el feto o hacia el bebé, ¿no? Todos los estudios hasta ahorita que se van estudiando, se ha visto que no hay una transmisión vertical, ¿no? O sea, que no se puede transmitir al bebé. Y también se ha visto cuál va a ser la posibilidad de la terminación del embarazo, ¿no? Al principio en China y en Europa empezaron a hacer un aumento de cesáreas. ¿Por qué de cesáreas? Porque era algo nuevo, ¿sí? No sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Hoy en día se ha visto que la mejor vía es el parto vaginal, ¿sí? No hay nada comprobado que se pueda infectar el bebé en el momento de pasar por el canal vaginal. Ahora, en cuanto a por qué también se siguen haciendo cesáreas o se empezó a hacer cesáreas, era por proteger al personal de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy difícil que cuando la paciente está en trabajo de parto, sobre todo al final, que es el periodo expulsivo, que generalmente es de media hora, una hora, hora y media, en donde la paciente muchas veces nos ayuda con el pujo. En el momento del pujo podrían salir ciertas gotitas y poder infectar al personal de salud, ¿no? Entonces, es una cuestión muy difícil el determinar si tenemos que cuidarnos o realmente si nos podemos proteger, que ya vemos que hay medidas de protección que no son al 100%, pero que podemos dar la posibilidad de que la paciente tenga un parto vía vaginal. Ahora, es dificilísimo, porque no sé si algunos de ustedes se hayan puesto algún cubrebocas en la nariz y en la boca, y pues es difícil estar todo el tiempo con él, y mucho menos, imagínense, en trabajo de parto con expulsivo y pujando con un cubrebocas, ¿no? Es casi imposible, ¿no? Entonces, de ahí la posibilidad de que se haya determinado por cesáreas. Ahora, ¿de qué va a depender también? Pues de dónde estemos atendiendo el parto, ¿no? Si es un hospital donde tenemos todas las posibilidades que el médico y el personal profesional de la salud pueda tener toda la protección adecuada, pues entonces nos iríamos directamente a ayudar al parto vía vaginal, que hoy en día sabemos que es mucho mejor el parto vía vaginal que la vía abdominal. Gracias a Dios ya tenemos la vía abdominal para cuestiones cuando muchas veces tenemos algún sufrimiento del bebé o alguna posibilidad que la mamá se complique, tenemos esa posibilidad, pero nunca de entrada tenemos que dar paso a la cesárea sin haber valorado la situación del parto vaginal, ¿no? Entonces, tenemos ahí unas ciertas, no complicaciones, pero ciertas cuestiones que hay que valorar. Si estamos en un lugar donde el personal de salud, de toda la profesión médica, no tiene los recursos para poder atender ese parto sin haber un contagio, pues tendríamos que ahí determinar la posibilidad de riesgo-beneficio y a lo mejor terminar el embarazo vía abdominal, ¿no? Entonces, sí creo que no debemos de ser, sobre todo en estas cuestiones nuevas, de enfermedades nuevas, de la pandemia, en negro y blanco. Tenemos que ver, y sobre todo como siempre en la bioética, tenemos que ver las circunstancias que rodean. Sí, obviamente tenemos ciertos principios o ciertos conocimientos médicos que nos van a ayudar a poder tomar una decisión, y la decisión más informada y con lo que se tenga hoy en día. Y otra cuestión es que realmente tenemos que ver las circunstancias. No es lo mismo en un hospital privado, no es lo mismo en un hospital público, no es lo mismo una paciente que haya tenido un embarazo o un adecuado control prenatal, o una paciente que ni siquiera sabemos si realmente tiene la enfermedad COVID-19 o no, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Que bueno, actualmente que ya tenemos, gracias a que nos han ayudado los chinos en Asia, los europeos, ya actualmente en México nos han ayudado muchísimo a poder nosotros tener un mejor tratamiento, ¿no? Anteriormente no se sabía que porque algunos pacientes intubados podían tener mucho mejor sobrevida, y actualmente nos dicen de ciertas posiciones con el ventilador que nos ayudan. Entonces hay que agradecer también a los otros países que en etapa de pandemia, con la solidaridad, pues obviamente lo que quieren es dar más información y ayudarnos, ¿no? Ahora, en cuanto al embarazo, ¿no? Porque se ha platicado mucho que si hay mayor riesgo
de tener la enfermedad o no, y si hay mucho mayor riesgo de que se pueda complicar una paciente con COVID-19. Los estudios hoy en día han visto que el riesgo para padecer COVID-19 es lo mismo que si la paciente no estuviera embarazada, ¿ok? Ahora, las complicaciones, también, al principio empezaron a haber ciertas complicaciones, pero se empezó a estudiar los papers y se vio que realmente las complicaciones podían ser por alguna otra causa que no fuera directamente o que fuera una variable codependiente del COVID-19, ¿no? Se trabajó mucho de que había mucho mayor amenaza de aborto, mucho mayor parto pretérmino, mucho mayor restricción del crecimiento, es que el bebé no vaya creciendo adecuado a las semanas de gestación. Y hoy en día se ha visto que sí podemos determinar ciertas circunstancias, pero no que sea una variable dependiente del COVID. Entonces, eso nos lleva a que si una paciente, las pacientes embarazadas, como tienen más, están en un estado de vulnerabilidad, porque su respuesta inmune está disminuida, porque acuérdense que gran parte del bebé es 50% paterno y 50% materno. Entonces, la naturaleza es muy sabia y es muy inteligente, que baja la respuesta inmune para poder aceptar la parte genética del varón. Entonces, sí es más susceptible a infecciones, sí es cierto, pero también se ha visto que tanto en los niños como en las mujeres embarazadas podría haber un factor protector, ¿no? En los niños, ¿por qué? Porque obviamente cuando eres mucho más chico tienes un factor, una inmunología mucho más elevada. Tenemos unas sustancias que se llaman interleucinas, y la interleucina 10, que está mucho más frecuente en los niños, te da una protección, ¿no? Por eso decimos que el COVID-19 es mucho más factible que le dé a pacientes que tienen arriba de los 60, 70 años o que tienen una enfermedad, una comorbilidad, ¿no? Como diabetes, hipertensión, porque está en un estado de inflamación continua. Ahora, si suponemos que las embarazadas son jóvenes, ¿sí? Pues entonces podemos tener ahí también esa parte de protector, ¿no? Porque el embarazo hay fases de respuesta inflamatoria y respuesta antiinflamatoria. Entonces, también va a depender en qué momento la paciente tiene la infección, ¿sí? Entonces, sí es cierto que la posibilidad de que le dé COVID a una paciente embarazada y no embarazada puede ser la misma. De las complicaciones hemos visto que no hay realmente complicaciones a menos que las propias del cambio fisiológico que tiene el cuerpo. No es lo mismo una paciente que no esté embarazada, que empiece con el COVID en una enfermedad moderada, severa, con dificultad respiratoria, a que a lo mejor tiene un embarazo ya en el tercer trimestre, tiene mucho más arriba al bebé y por ende a una mujer embarazada le cuesta más trabajo esa ventilación, ¿no? Entonces, sí podemos quedarnos un poco más tranquilos, ¿no? No digo que quedamos tranquilos al 100%, pero más tranquilos de cuando empezamos a estudiar el virus, pero creo que lo que debemos de hacer es la prevención. Si una paciente ya está embarazada, pues entonces con mucho mayor cuidado tenemos que dar las medidas generales, ¿no? Que hemos hablado mucho los médicos, que es el lavado de las manos comúnmente, el estar no llevándonos las manos hacia a los ojos, a la nariz y a la boca. Y pues esas medidas generales va a ser mucho mejor la prevención que un cierto tratamiento, ¿no? Ahora, hay que tener mucho cuidado en las cuestiones de tratamiento, ¿no? Porque en las pacientes embarazadas nosotros tenemos una clasificación a nivel universal que hay ciertos tipos de medicamentos y dependiendo del medicamento pueden ser las consecuencias, tanto una posible malformación del bebé o consecuencias maternas, ¿no? Entonces nosotros lo dividimos en 5 aspectos. Ahora, los medicamentos, pues obviamente se deben dar riesgo-beneficio, ¿sí? Si es una paciente que tiene el coronavirus en una etapa muy leve embarazada, vamos a seguir haciendo lo mismo que están haciendo los internistas y los intensivistas cuando no esté embarazada, ¿no? Que tiene que encerrar, obviamente tiene que estar en comunicación con el ginecólogo diario y varias veces al día, y en cuanto cambie cualquier situación, nosotros poder enfocarlo si necesitamos revisarla o no. Si es leve, como en la mayoría de los embarazos con COVID que se ha dado, pues entonces nada más vamos a dar tratamiento sintomático. ¿Qué quiere decir eso? No el tratamiento para curar el virus, sino simplemente el tratamiento para curar los síntomas, ¿no? La temperatura o cualquier otro síntoma que tenga la paciente. Si vemos que en el periodo de incubación, que son de 4 a 7 días, la paciente va evolucionando favorablemente, entonces nada más vamos a hacer seguimiento esa semana. Y sí tendríamos que recomendar que posteriormente sí revisarla más estrecho por la posible relación de que haya una restricción del crecimiento, o sea, que el bebé no vaya creciendo adecuadamente.
Eso sería una de las indicaciones en paciente embarazada con COVID, que tenemos que estar mucho más al cuidado de ella. Ahora, en cuanto a la detección, ¿no? Digo, ¿cómo podemos detectarlo? Ya muchos han sabido, es exactamente igual que si la paciente no estuviera embarazada. Hay diferentes pruebas, está la PCR, ¿no? Que es la reacción de cadena de polimerasa, que lo que va a estudiar van a ser el RNA del virus, que es lo que va a estudiar, ¿no? Y se puede hacer con un hisopo, ya sea vía nasal o en la boca. Y la ventaja de esta PCR es que es muy sensible y muy específica. ¿Qué quiere decir que es muy sensible? Que realmente sí podemos detectar, el número de casos que se detectan es amplio y específico, que sí es más específico para ese tipo de virus. Ahora, una desventaja, ¿cuál sería? Que es costosa, ¿no? Estamos en un país donde los recursos ahorita están siendo involucrados y que realmente tarda ciertas horas en tener el resultado. Entonces, ¿por qué puede ser un problema? Porque la paciente embarazada no sabemos cuándo va a llegar el trabajo de parto. Ojalá supiéramos. Sí hay ciertos signos que los ginecólogos podemos más o menos determinar dependiendo del cuello de la matriz y dependiendo cómo vaya abocando o encajando el bebé, podemos determinar si en 1, 2, 3 días, pero pues nunca vamos a saber realmente cuándo empieza. Ahora, la situación es, ¿le voy a tomar a todas las pacientes embarazadas la prueba del coronavirus o no? Entonces, lo que se está recomendando es 48 horas antes o incluso 4 días antes de que nosotros podamos suponer que va a venir el trabajo de parto, tomarle el estudio, ¿no? ¿Para qué? Para poder estar tranquilos tanto la paciente como el personal de salud, que no haya más reinfecciones. Aparte, acuérdense que también la paciente pues, va a entrar a un hospital donde puede contagiar a otras embarazadas. Entonces, sí es muy importante por solidaridad, tanto diagnosticar por la propia paciente como las otras mamás embarazadas que van a estar en el hospital junto con ella, ¿no? Ahora, se ha recomendado mucho que si entra el esposo o no entra el esposo, pues aquí también va a depender. Si el esposo también tiene una prueba negativa, generalmente sí lo estamos dejando entrar, pero si desgraciadamente no lo sabemos y aunque haya estado en su domicilio sin salir, pues ahí tendríamos que ver, dependiendo del hospital, si realmente dejamos entrar al esposo o no. Ahora, esta es una situación muy difícil, que me ha tocado atender varios partos en este mes, y realmente, acuérdense que el embarazo, aparte de ser una cosa de los mejores momentos de una pareja, por el sentido de trascendencia, que haya un bebé, de estarse imaginando todo eso, pues es muy feo, ¿no? Porque mis pacientes embarazadas ahorita no han tenido baby showers, no han tenido una preocupación en este momento, ¿no? Con todo lo que se da, si tienen hijos, si la cuestión económica. Entonces, el embarazo no se comporta como en las películas, ¿no? O sea, no se comporta como a lo mejor sus amigas les habían dicho. Hay preocupación, hay mucha incertidumbre, el qué va a pasar, digo, la preocupación de que tu bebé pueda tener la infección, pues también es una cuestión que les impacta mucho, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Aparte de entrar a un trabajo de parto, en un ambiente hospitalario que es difícil, el ver que hay pacientes con COVID-19, el que pueda o no puede entrar el esposo, el que no te vaya a ver nadie en el hospital, digo, son cuestiones realmente psicológicas importantes, ¿no? Sí está bien que nos preocupamos por la parte física, pero ¿qué hay de la parte humana, no? De la parte humana de eso que está necesitando la paciente, el que realmente la vayan a ver, el que realmente la feliciten, todas esas cuestiones son difíciles, ¿no? También un tema en cuanto a la lactancia, ¿no? Se ha visto hoy en día, la lactancia hemos estudiado muchísimo en las últimas 2 décadas, que realmente es lo mejor que podemos darle al bebé, ¿no? Tanto para evitar ciertas enfermedades en un futuro, obesidad, disminuir el riesgo de alergias, incluso desde el psicoanálisis es muy importante con el apego materno. Entonces, tenemos que inhibir la lactancia, va a depender del riesgo-beneficio. Lo que hoy se ha visto es no hay paso directo a través de la leche, pero obviamente, ¿de qué va a depender que dejemos lactar a nuestro paciente o no? Va a depender de la educación que le demos, ¿sí? Y también de la seguridad de la paciente, porque le podemos dar toda la educación y todas las medidas necesarias a una paciente que está con el COVID-19 y que su hijo al momento de nacer le toma la prueba y es negativo, pues sí lo puede infectar, ¿no? Entonces hay pacientes que dicen, ok, dame toda la información para poder hacer todo lo determinado para que no se pueda infectar el bebé, pero si ella no se siente segura, pues es mucho mejor no hacerlo, ¿no? O bien que se extraiga la leche, ¿no? De manera manual con alguna máquina y después dárselo a alguien más al bebé, ¿no? Ahora, si la paciente ya ha sido educada, que es lo que estamos haciendo con asesoras de lactancia, con educadoras perinatales,
ir educando en cómo va a ser la lactancia y con todas las medidas generales, sí seguimos prefiriendo, los beneficios de la lactancia son mucho mayores que la posible transmisión hacia el bebé, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, hay dos cosas importantes, el saber cómo, el educarse cómo hacerle, el tener todas las medidas necesarias, y otro, la seguridad que la paciente pueda tener, ¿no? Entonces, ahí podemos realmente guiar tanto el ginecólogo como el pediatra el cómo va a ser la lactancia, ¿no? Ahora, otras cuestiones también muy importantes que estamos viendo es la cuestión bioética, ¿no? Incluso cuando en pacientes que no están embarazadas, pues, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo vamos a determinar, ¿no? Si es una paciente no embarazada y una paciente embarazada, si colocarle un ventilador a una o a la otra, ¿no? Y no nos podemos ir con la cuestión utilitarista de que aquí son dos vidas y acá otra, ¿no? O sea, es el problema que hemos tenido, ¿no? Con las guías que han salido y que nos han determinado que si realmente es la beneficencia, la no maleficencia, la justicia, ¿no? O sea que muchas veces el que llegue primero, pues sí, pero no siempre esa va a ser la mejor decisión, ¿no? Y volvemos a lo mismo, debe ser de manera interdisciplinaria. O sea, yo invitaría a todos los profesionales de la salud, aunque sí tenemos nosotros la información, pues realmente apoyarnos de otras cuestiones, ¿no? O sea, cuestiones muy importantes, bioeticistas, filósofos, la familia, incluso escuchar al paciente, ¿no? Porque también podemos ver el respeto de autonomía que muchas veces pacientes podrían determinar con un documento o el formato de voluntades anticipadas, que en este caso que estamos en pandemia sería el formato, el que determine qué sí tratamiento quiere y qué no tratamiento quiere, ¿no? Entonces, yo creo que sí se complican más las cuestiones bioéticas, de por sí están complicadas hoy en día en una paciente embarazada, ¿no? Porque no podemos, aunque sí es válido que son dos vidas, no podemos tener esa justificación y solamente decir que son dos vidas más que la vida de alguien más, ¿no? Entonces, ¿de qué es lo que se ha platicado mucho? O que obviamente tenemos que tener ese principio de justicia que viene con el principio tanto del orden de llegada de los pacientes, que ese podemos bajarlo. ¿Por qué? Porque anteriormente decían, conforme van llegando, ¿no? Como son los trasplantes, va a ser la manera en que a lo mejor se va a dar. Entonces, si llega una paciente no embarazada antes que la embarazada, por principio que estaban decidiendo, por el principio de justicia, le toca a la que llegó primero. Y esto se ha visto que realmente no nos va a hacer siempre tomar las mejores decisiones, porque hay que ver quién es el que está más grave y quién tiene más posibilidades de vivir, ¿no? Y aquí estamos hablando de posibilidades de vivir del bebé y de la mamá. No es lo mismo a partir de las 24, 28 semanas que el bebé podría sobrevivir a un bebé que tenga menos de 24 semanas, que desgraciadamente sabemos que pues no tiene grandes posibilidades de sobrevivir ni siquiera en los mejores institutos, ni siquiera en los mejores países que tengamos todo para ese bebé, ¿no? Entonces, ¿se complica la bioética? Sí, sí, se complica muchísimo el tomar decisiones, ¿no? Acuérdense que también tenemos que ver la dignidad de todo ser humano. Es igual, paciente no embarazada, paciente adulto mayor, paciente que sea un paciente niño. No porque sea un paciente pediátrico vamos a decir, no, pues entonces como él le va bien por su sistema inmune, entonces, ¿sabes qué? Le damos más prioridad a una persona de edad avanzada, ¿no? Entonces, es difícil determinar todo esto y realmente han salido muchos papers, muchas guías, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho grandes cosas de que tenemos que dividir. Yo sí podría resumir una cuestión, sobre todo con las embarazadas, en que hay bienes, cuando los bienes son escasos, que hablamos del ventilador, que hay dos situaciones, los bienes divisibles y los indivisibles, ¿no? Los divisibles es los que yo puedo a lo mejor poner para dos pacientes, ¿no? O sea, cuestiones de medicamento, a lo mejor separar el medicamento, ayudar a los dos, pero los indivisibles son como el ventilador, ¿no? O sea, ¿quién? Entonces, pues sí tenemos que hacer mucho junto con todo de manera interdisciplinaria en cuanto a un triage, ¿no? Para saber quién tiene más posibilidades de vivir. Y acuérdense que en salud pública queremos que vivan más personas y que se contagien menos personas, ¿no? Entonces, pues en este aspecto yo nada más concluiría, aunque no hay casos todavía específicos de pacientes que se hayan embarazado en el primer trimestre, no sabemos hasta dentro de 2 o 3 meses qué consecuencias pueda tener. Por eso hay que, las pacientes que se estén pensando en embarazar ahorita, tratar de retrasarlo un poco. No hay transmisión vertical hasta el momento, pero sí tenemos que tener todas las medidas necesarias en el parto, y no hay transmisión en la lactancia, pero siempre y cuando tengas todas las medidas para proteger al bebé. Y pues eso es todo en cuanto a resumen en cuanto a embarazo y lactancia.
Muchas gracias, doctor Germán Carreto. Muchas gracias. La verdad es que han sido conocimientos de los que se sabe poco porque no son pues los más comunes de los que estamos hablando en estos momentos y por eso pues creíamos oportuno que usted nos contara un poco acerca del embarazo, la lactancia, qué pasa con las personas embarazadas que están dando a luz pero que también están infectadas por COVID, si se transmite o no al bebé, etcétera. En fin, había muchas dudas al respecto. En estos momentos abro el foro por si alguien de los que nos están escuchando quiere realizarle directamente alguna pregunta al doctor Germán, puede hacerlo mediante su micrófono o usando el chat que tenemos y tanto el doctor Germán como yo lo podemos ver. En estos momentos, si alguien quisiera comentar algo, lo puede hacer. No, parece que no, en el chat no hay aportaciones. No sé si quedó muy claro, ¿no? A mí me parece que sí, porque pues sí hay ciertas situaciones en donde, por ejemplo, el tema de la lactancia preocupa, ¿no? Porque pues sabemos que hay una transmisión, que es un virus que tiene altos índices de transmisión, si bien baja mortalidad, pero sí altos índices de transmisión y entonces pues pudiera generar ahí la duda respecto de la lactancia más que del embarazo, ¿no? Entonces, Claro. me parece que fue usted muy claro al momento de hablar sobre esto. No sé, ¿quiere decir algo más? Y claro, yo más que nada quería especificar que al principio cuando en China o en Europa se empezaron a hacer las cesáreas y empezaron a prohibir la lactancia, pues no podemos criticar porque realmente no se sabía, ¿sí? Pero hoy en día que ya tuvimos la información de ellos, como que sí tendríamos que valorar riesgo-beneficio, ¿no? Y si ya sabemos muchas cosas del virus, como que tampoco podemos decir no lactancia, no parto vaginal, porque sabemos que sí tiene repercusiones, ¿no? Entonces, yo creo que sí es día a día va cambiando. Algo que también podemos decir mucho es que hay que revalorar, ¿no? Siempre en medicina decimos revalorar, revalorar, y en la bioética también, ¿no? No es lo mismo el cómo estaba ayer la situación o lo que salga hoy, ¿no? A lo mejor hoy en la noche sale algún otro paper importante y tenemos que volver a revalorar, ¿no? Y también en la parte bioética, ¿no? Entonces yo creo que eso sería como que importante, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Efectivamente, yo creo que México, coincido con usted en que México ya lleva ventaja sobre otros países porque ya se han descubierto muchas cosas y a nosotros nos está tocando cronológicamente después de lo que ha tocado en varios países donde ya hemos descubierto ciertos patrones de comportamiento del virus. Así que sí llevamos en ese sentido cierta ventaja. Yo quiero resaltar que el doctor Germán está actualizado día con día y que recibe pues los últimos artículos con respecto al embarazo, la lactancia y el COVID. Así que también, doctor Germán, si quiere en estos momentos compartirnos algún medio de comunicación para las personas que nos están escuchando o que posteriormente podrán escuchar esta sesión de Food for the Brain, si hay algún medio para contactarlo. Sí, claro que sí, si quieren, es en Pregnafem, así se llama la clínica, es @Pregnafem, estamos en Facebook, estamos en Instagram, y lo que les pueda ayudar, la verdad, cualquier duda y todo, acuérdense que también, yo creo que en esta situación, en esta pandemia, necesitamos la parte humana, ¿no? La parte humana de todos que ha salido, y pues el poder ayudar, ¿no? El dar información, el dar ciertas recomendaciones, y pues estamos para servirles. Gracias, Muchas María, gracias, por doctor. invitarme. Pues ahí la verdad es que ampliamente recomendable la atención del doctor Germán Carreto, como habrán notado, con mucha experiencia y con muchos conocimientos. Le agradecemos mucho su participación, doctor. Le agradecemos a todos los que se conectaron en estos momentos. Les recordamos que las sesiones están quedando grabadas en la página de la Cátedra de Bioética Clínica en el proyecto Food for the Brain. A partir de mañana ya estará subida esta presentación. Y cualquier duda, estamos a sus órdenes en el correo electrónico bioetox@gmail.com. Les agradecemos y doctor Germán, un honor que nos haya podido acompañar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buena tarde.